Buenas, Juanqui. Lo primero que le tenemos que preguntar por cómo va la planificación de la plantilla, si ya tenéis de alguna manera una lista de futbolistas que queréis que salgan y si ya tenéis una previsión de fichajes. Bueno, lo primero, buenos días, como os he comentado antes. Hay planificación, por supuesto que hay. En el momento que se terminó la liga, nosotros empezamos a planificar. Además de lo que se va planificando, se va trabajando durante toda la temporada. Al final es un trabajo en equipo donde intervienen tanto los scouts que trabajan dentro del club como la empresa externa con la que trabajamos, trabajando pues los perfiles que pueden encajar dentro del club. Al final nosotros siempre trabajamos con alrededor de 9 nombres por posiciones que cumplen distintos perfiles, tanto a nivel salarial como a nivel deportivo. Y luego, una vez que se empieza a confeccionar la plantilla, es donde pues empezamos a hacer descartes y empezamos a dar prioridades a distintos nombres o a distintas posiciones. Todo ese trabajo se estuvo realizando durante todo el año pasado, se acaba la temporada, se empieza a reducir ese número de jugadores hasta llegar a una lista de 9 nombres. Esos 9 nombres no significa que sean los definitivos, pero son los 9 nombres que creemos, bajo nuestro punto de vista, que pueden encajar en el Celta, tanto a nivel salarial como a nivel deportivo. Se comienza a hacer los contactos y luego, pues con la llegada del míster de Rafa se empiezan a tener esas reuniones periódicas que nos transmiten, que nos da la información de qué quiere Rafa, qué le encaja a Rafa y qué encaja dentro del proyecto Celta. Al final es algo que todo el mundo dentro del club y Rafa tiene claro. No podemos hipotecar un nombre a un entrenador, un jugador a un entrenador, sino a un proyecto. Rafa lo tiene claro desde el primer momento y eso nos ayuda a trabajar de la mano. Nombres encima de la mesa hay, contactos ya hay, pero luego esto es una negociación en la que intervienen varias partes hasta llegar a una finalización o a una conclusión, y a la vez también tenemos que tener en cuenta el punto de vista de Rafa. Rafa quería conocer bien a la plantilla, quería dar una oportunidad a todos los jugadores que están hoy con nosotros. Estamos en el proceso ese de conocimiento tanto de la plantilla a Rafa como de Rafa a la plantilla, y yo creo que a partir de la vuelta de la pretemporada del Stage en Portugal, pues tendremos una información, un feedback más claro, sobre todo de los jugadores que bajo el punto de vista del entrenador no van a encajar dentro de su forma de trabajar. Todo esto, como os digo, será de la mano del club, de la mano del grupo de trabajo, porque todo lo hacemos bajo esa dirección para que todos estemos de acuerdo y todos podamos sacar el proyecto más ambicioso y más bonito para un rendimiento ambicioso, valga la redundancia, para este año tan bonito para todos. Muy buenas, bienvenido. Gracias. Lo primero, hablaba de las posibles llegadas, ¿no?, a Casa Celta, y en cuanto a salidas, ¿se va a esperar al desarrollo de estos partidos de pretemporada o ya hay algunos nombres en mente de cara a alguna salida? Bueno, nosotros al final le damos un punto de vista al cuerpo técnico, le damos un punto de vista, un informe de cómo evolucionaron la temporada a nivel individual los jugadores. Ellos tienen su propio punto de vista, lógicamente. Una vez que iniciamos los contactos, ellos empezaron a estudiar a la plantilla, ellos tienen su punto de vista que ya nos han transmitido, pero Rafa quiere verlos en profundidad. Palabras de Rafa, no le parece justo valorar a los jugadores solo por los entrenamientos que está haciendo, sobre todo cuando hay una parte de una carga física muy grande, donde el jugador al final, cuando llega a desarrollar la parte técnico-táctica, no tiene la frescura necesaria como para desarrollar su mejor versión, y sí que quiere verlos en partido. Entonces, no nos vamos a precipitar ni a nivel de club ni a nivel de cuerpo técnico en tomar esas decisiones. Y como os comentaba antes, yo creo que a partir de la vuelta de Portugal es donde Rafa los haya visto competir en la medida de lo posible en 2 partidos. Él tendrá una opinión más clara, más personal, que junto con la opinión que tiene el club, pues tomaremos la decisión que sea lo más adecuada posible para el proyecto Celta, que es lo que al final nos tiene que guiar y empujar.
Ola, boas. Un dos problemas que se falaba o ano pasado era que facer o equipo completalo demasiado tarde, logo pasou factura na Liga. Iso tense en conta agora, vades querer, digamos, que apurar un poquinho os prazos, e logo se tedes máis ou menos número de entrada e número de saídas. Buenos días. Al final yo creo que el trabajo que se hizo el año pasado, tardamos mucho en confeccionar la plantilla, al final tenéis que tener en cuenta que el mercado, si analizamos el mercado, no es fácil, es un mercado que depende de muchos factores y bueno, todos querríamos tener, Rafa es el primero, el club somos los primeros, que nos gustaría tener ya la plantilla cerrada, pero eso es inviable, es muy, muy complejo por conforme está estructurado el mercado, conforme se mueve el mercado. Por eso os comentaba lo de los nombres. Al final nosotros tenemos una serie de nombres, pero luego sí es cierto que el mercado se mueve de tal manera que a lo mejor aparecen oportunidades que no estaban contempladas, pero que por circunstancias a nivel deportivo encajan y a nivel salarial, a nivel económico no encajaban y por circunstancias del momento encajan y bueno, pues son operaciones que surgen en ese instante. Por eso decimos que es un mercado largo, es un mercado que hay que trabajar mucho, trabajar bien para bueno, aprovechar esas oportunidades. El año pasado se alargó en el tiempo. Sí es cierto que eso nos ayuda hoy a tener una plantilla desde el punto de inicio más competitiva, una plantilla que tuvo un crecimiento el año pasado que creemos que este año pues nos va a dar facilidades. Tenemos claro que hay que dar ese salto, queremos dar ese salto, queremos que la plantilla tenga ese nivel competitivo más alto y por eso dentro de que ya tenemos negociaciones abiertas queremos que los tiempos estén bien marcados. No queremos precipitarnos porque al día de hoy queremos que la plantilla conforme inicia, conforme arranca después de la temporada pasada, a pesar de que al final sufrimos, tuvimos momentos que nos hizo disfrutar, que nos hizo ilusionarnos y tenemos que tener ese punto de partida. A partir de ahí vamos a escuchar el mercado, vamos a tener claras las prioridades que tenemos y vamos a escuchar a Rafa para que a partir de ahí pues le demos forma a esa plantilla. Salidas no lo tenemos claro, al final habrá jugadores que a lo mejor a priori pensemos que no pueden estar y se ganen la posibilidad de estar y jugadores que creemos que deben de estar y que bueno pues al final en el devenir de la pretemporada creamos que no están a la altura del momento y que consideremos que es mejor que salgan y que tanto a nivel de cesión como a nivel de buscarle otra salida puedan seguir en crecimiento. Y a nivel de incorporaciones tenemos que valorar un poquito la opinión de Rafa. Nosotros tenemos las ideas claras que ya las hemos hablado con él. En cierto modo encajamos o entendemos qué necesita el equipo para tener ese salto de calidad que nos permita ser ambiciosos, pero como os digo, estamos con propuestas abiertas, negociaciones abiertas, pero que queremos ser cautos, queremos ser precisos para intentar que cuando los jugadores estén aquí sean jugadores que nos transmitan ilusión y nos transmitan ambición. Hace unos meses se daba por hecho de que a Gabri Veiga iba a cambiar de equipo, que lo iban a comprar, como decía el presidente. ¿Ha cambiado algo desde el mes de marzo, pongamos, hasta aquí? ¿Está Gabri Veiga en el plan A que tenéis de ese proyecto diseñado o seguís contando que lo van a comprar? Al final, bueno, yo creo que el presi lo expresó muy claro. Gabri Veiga no está en venta, pero no lo van a comprar. Al final, al día de hoy nosotros contamos con el jugador, ahora mismo está de vacaciones después de competir con la selección sub-21. Tiene fecha de regreso, el 25 de julio, al igual que su compañero Manu. De aquí a entonces, o de aquí a que acabe el mercado, no sabemos lo que va a pasar. Él está ilusionado con su regreso, lógicamente, nosotros contamos con él. Como es lógico, es un jugador más de la plantilla, con contrato, pero al final es lo que os decía antes. Al final el mercado se mueve, el mercado cambia por momentos, entonces bueno, puede ser que llegue una propuesta, lógicamente, por Gabri, que tendremos que escuchar, como puede llegar por cualquier otro jugador. Al final, lo más importante para el club yo creo que es tener jugadores que quieran estar aquí, jugadores que tengan ambición por estar aquí,
jugadores que se sientan felices, como es que el caso de Carles, que desde el primer momento, os lo puedo garantizar desde que contactamos con él la primera vez el año pasado, como cuando terminó la temporada, él en todo momento ha apostado por el Celta. Él necesitaba un proyecto ilusionante, un proyecto que le transmitiera tranquilidad, que le permitiera desarrollar su juego. Yo estoy convencido que el año pasado vimos el 60% o el 70% de lo que es Carles, y que este año con esa zona de confort que ha encontrado nos va a aportar muchísimo más de crecimiento. Entonces necesitamos ese tipo de jugadores. Con esto no quiero decir nada. Ahora mismo, al día de hoy, todos los jugadores que están en plantilla, os puedo garantizar, están súper ilusionados con estar aquí. Se respira, se transmite una energía, una alegría y una ilusión increíble con el año del centenario. Entonces, bueno, como os decía, al hilo del caso en concreto, Gabri tiene fecha para regresar, y a partir de ahí el mercado es el que marcará un poquito qué es lo que va a pasar en su futuro. Hablando de mercado y de nombres propios, otro nombre propio que resuena de una posible salida es el caso de Aidú. ¿También contáis con él de cara a la próxima plantilla o ya lo consideráis como una de las posibles ventas salidas? Tenéis que entender que no hable de nombres propios, sobre todo de cosas que estemos en negociación. En el caso de Aidú en concreto, como preguntas, al día de hoy nosotros no tenemos ninguna información al respecto. Él nos transmite que está aquí ilusionado, que está feliz. Él siempre dice que es su casa, nos transmite que su familia está muy feliz. A nivel deportivo nosotros contamos con él, lógicamente. Es una persona muy querida por el club, muy querida por la afición, muy ambiciosa, que nos transmite lo que veis en el campo, nos lo transmite día tras día. Entonces nosotros al día de hoy no nos planteamos nada, sobre todo porque no tenemos constancia de nada al respecto, ni por parte del jugador ni por parte de la gente. Con esto no quiere decir que mañana tenga que venir aquí a decir que hay una propuesta y que el jugador pide salir, pero al día de hoy la realidad es que no hay nada al respecto. Te quería preguntar precisamente por algo parecido, sin dar nombres, sí que hay ciertos futbolistas que han sonado como posibles salidas. ¿Tenéis alguna oferta encima de la mesa sobre algún jugador del Celta? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, en el mercado de fichajes, sabiendo que el club de alguna manera mostró cierta debilidad cuando Yago Aspas tuvo problemas físicos, apareció la irrupción de Gabri Veiga con sus 11 goles. ¿Esperáis que la plantilla, jugadores como Larsen o Carles Pérez, den un paso al frente en materia de gol, o estáis buscando también gol en el mercado? La primera pregunta era, perdona. Perfecto, sí. Ofertas ahora mismo abiertas para negociar por jugadores del Real Club Celta, al día de hoy no tenemos. Todos los jugadores que ahora mismo están entrenando con nosotros están entrenando lógicamente a disposición del míster, porque no hay nada que nos diga que puedan estar en posibilidades de salir. Interés de algún club ha habido por algún jugador, pero del interés al presentar una propuesta en firme que sea interesante para el club, no la hay, ¿vale? Respecto a lo que comentas de Gabri, de Yago, al final el club lo que quiere hacer es un equipo lo más competitivo posible. Sabemos las carencias o problemas que tuvimos el año pasado, sabemos dónde debemos de mejorar. También queremos saber la opinión de Rafa. Para eso tiene un informe nuestro de qué puntos creemos que debemos de mejorar, qué jugadores han tenido un proceso de adaptación que creemos que este año deben de superar, los casos que tú has mencionado, que deben de dar un paso hacia adelante. Tenemos fe ciega en ese paso. Sabemos que ha sido un año de transición, un año difícil, donde no ha sido todo tan duro como terminó, sino que hemos tenido una fase donde el equipo pues nos ha hecho disfrutar, ha demostrado solidez, ha demostrado que es capaz de jugar bien al fútbol. Entonces confiamos plenamente en ese proceso de crecimiento que tiene el equipo, como sabemos las dificultades que sufrimos y que no queremos sufrir, lógicamente. No vamos a hablar sobre Yago porque, bueno, para nosotros Yago es el motor. Hay
también sabemos que hay que cuidarle, que hay que mimarle, porque bueno, su alegría y su fútbol en el campo nos transmite grandes cosas y tenemos que arroparle bien para que él pueda desarrollar su juego, y en esa dirección o en ese camino estamos trabajando. Dúas pola miña banda, un sobre a espalda de Iago, como volveu, como está agora, e outra, como afronta o club oficialmente o caso Santimina. Bueno, Iago ha tenido su periodo de descanso, como todos, de recuperación. Ha estado viniendo durante su periodo vacacional a trabajar con los servicios médicos, con los servicios de preparación física y de adaptación, para intentar venir lo mejor posible. Él está trabajando muy bien, está haciendo trabajos de recuperación, trabajos de prevención para intentar rendir lo mejor posible. Lógicamente tenemos la preocupación normal y lógica, como la tenemos con todos los jugadores, pero al día de hoy él está entrenando bien, está haciendo todo el trabajo que le manda el cuerpo técnico, y bueno, habrá momentos, habrá fases donde tendremos que darle descanso, como es lógico, como a todos los jugadores. Sobre todo porque tenemos muy localizado cuál es su problema y tendremos que trabajar para cuidar y prevenir que sus problemas pues puedan surgir. Yo lo veo muy bien, lo veo muy feliz, lo veo muy contento, lo veo muy ilusionado con este año del centenario. Yo creo que todos tenemos esa ilusión de... Al final terminamos todos con una espinita clavada y queremos que esa espinita, podamos quitarla lo antes posible. Sabemos que no es fácil, sabemos que es complicado, que la liga es muy, muy, muy compleja. Entonces, hay que tener paciencia, hay que tener confianza en el grupo, confianza en el cuerpo técnico, porque estamos muy ilusionados con daros muchas alegrías y, como ha dicho antes Carles, el partido a partido, ser ambiciosos y, intentar que cada vez que el Real Club Celta juegue, pues todos estemos satisfechos con lo que se ha hecho. Y respecto a Santi, todos somos conscientes de la situación que se está viviendo, todos somos conscientes de la situación en la que está. El club yo creo que ha sido muy, muy tajante en esa situación y al final el club debe de cumplir con la ley y en esa situación es en la que estamos. Y sobre el tema de Santimina, ¿Dirección Deportiva qué le ofrece a Santimina? Os voy a contestar esta y si os importa vamos a zanjar el tema de Santi, porque al final creo que es, además de ser mi primera intervención, creo que es una situación bonita, interesante, ilusionante para todos, la situación que arrancamos. Al final a nivel deportivo el club tiene que ajustarse a la ley, lógicamente. Si viene una opción que sea interesante para salir igual que el año pasado, el club la atenderá con mucho gusto para buscar lo mejor a nivel deportivo para el equipo, pero al final estamos sujetos a una ley que que nos marca unas pautas muy claras que tenemos que ajustarnos. Un tema sobre a situación da portería. Cal é a idea do club para a portería? Hai 3 porteiros nestes momentos, quedarían os 3, se lle busca saída algún, se busca un porteiro no mercado. Ahora mismo tenemos la situación real de Rubén, que viene de la cesión con el Olympique, de Iván Villar, que para algunos fue la sorpresa, pero para la gente que estábamos trabajando no fue tal sorpresa. Al final es un chico de la casa muy, 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 muy preparado, que trabaja cada día para mejorar y así lo demostró. Cuando tuvo la situación, el momento de tener que salir a defender la portería, bajo mi punto de vista lo hizo bastante bien, lo hizo con solvencia en una situación compleja. Rubén tuvo que salir por circunstancias a una experiencia que creemos que le fue enriquecedora, que le hizo crecer. Y el tema de Marchesín, Marchesín está en la recta final del proceso de recuperación. Os voy a ser sincero, no tengo fecha oficial. Sí nos consta que él está muy bien, ya está haciendo partes de campo, ya se pone botas, se pone guantes. Para nosotros tenemos esa parcela más que cubierta. Y luego, Coque, que ya estaba el año pasado, que es portero del filial, que entrena con nosotros asiduamente. Entonces, en ese momento, en esa parcela, nosotros tenemos la portería cubierta, estamos muy contentos con los tres jugadores que tenemos en portería.
Es una situación difícil para el entrenador porque al final tendrá que decidir cuál es el portero, pero creo que eso es bonito en el mundo del fútbol, el tener la oportunidad como entrenador de tener, en este caso, dos, deseando que Marchesín se recupere, para tener la oportunidad, la posibilidad de tener a 3 porteros profesionales con grandes cualidades para defender nuestra portería. Bueno, al final eso nos transmite tranquilidad y nos transmite seguridad. Entonces, al día de hoy contamos con esos tres porteros que para nosotros son muy importantes, deseando que Marchesín que esté recuperado. Al final, bueno, el inicio no fue como todos queríamos. Sabemos el nivel y el potencial que tiene Marchesín, la gran trayectoria que ha tenido. Él, cada día que hablas con él, lo ves más ilusionado que nunca, con ganas de recuperarse, con ganas de poder estar junto al equipo para poder disputar minutos. Entonces, bueno, a nosotros nos ilusiona tener esos 3 porteros con esas cualidades, con esa ilusión y con esas ganas. E unha última pola miña parte. Dixo antes Gabri Veiga non está en venda, pero van compralo. Ese van compralo é intuición ou hai algún contacto de algún club co Celta? Es intuición. Al día de hoy, como os he dicho, no hay ninguna propuesta encima de la mesa. Hay interés, lógicamente, hay mucho interés, pero bueno, hay mucho interés desde que Gabri Veiga saltó hizo todo lo que hizo. Al final creemos que ha hecho una temporada brillante. No es fácil para un jugador de su edad, en un primer año en primera división, hacer no ya los números, el desparpajo con el que lo ha hecho. Si nosotros finalmente Gabri se queda, para nosotros será una alegría, será una gran ilusión tener en el año del centenario a Gabri, pero bueno, al final el mercado es el que va a marcar un poquito cuál es la situación real no solo de Gabri, sino de todos los miembros de la plantilla, de todos los jugadores que están ahora mismo formando parte de la plantilla de Real Cruz Celta. Bueno, yo quería preguntar un poco también sobre la planificación deportiva y sin hablar de nombres. Sabemos que ya ha llegado, rellegado, digamos, Carles y también Manu Sánchez. Yo quería saber un poco desde la dirección deportiva qué posición cree que es la que más urge reforzar en este mercado y en este año tan importante como es el del centenario en la planificación deportiva. Bueno, al final yo creo que la llegada de Carles era una llegada ilusionante para todos. Al final, como he comentado en la presentación, la tendencia del fútbol es jugadores verticales, jugadores de desequilibrio, y bueno, el equipo necesitaba ese perfil de jugador capaz de superar líneas, de superar rivales, hacer cosas que realmente son excepcionales y muy demandadas en el mundo del fútbol. Al final cuando nosotros planificamos, no planificamos con posiciones en concreto, sobre todo por lo que os comentaba. Al final tenemos que estar preparados porque mañana puede llegar una propuesta interesante por cualquier jugador de la plantilla, que el jugador nos pida salir porque es ilusionante para él, y el club, pues bueno, tampoco es un club que se cierre en banda y intentar ser un poquito consecuentes con lo que pueda surgir en el mercado. Entonces estamos preparados para todo eso, estamos preparados con distintos nombres, distintos perfiles, sabemos las necesidades que tiene la plantilla. Entonces, bueno, lógicamente, conforme está estructurada la plantilla, conforme terminó la plantilla, hay posiciones que creemos que debemos de mejorar por carencia, pero al final también creemos que la opinión de Rafa es muy importante. Nosotros podemos tener una opinión, pero queremos escuchar a Rafa. Creemos que si creemos que el club tenga un proyecto de futuro, como se comentó con Rafa en la presentación, tenemos que ir de la mano, no podemos equivocarnos, no podemos etiquetar un proyecto a Rafa o etiquetar un proyecto solo al club. Tenemos que hacer un proyecto de la mano, y por eso creemos que es muy importante que la opinión de Rafa se fusione con la opinión del club. Nosotros llevamos trabajando 1 año y medio, llegamos al final de la temporada anterior, toda esta temporada. Cuando llegamos intentamos entender la filosofía del club, la mentalidad del club, qué quería el club, cómo lo quería, qué condiciones se presentaban, cómo podíamos cambiar para que el club tuviera ese crecimiento, y ahora no podemos cometer el error de ir de separados. Tenemos que ir de la mano. Si queremos hacer un proyecto de futuro, tenemos que escuchar el proyecto de club, proyecto de
cuerpo técnico, vamos a eliminar eso y vamos a intentar fusionar ese proyecto, un único proyecto que sea Real Club Celta, no el Real Club Celta, el proyecto de Luis Campos, no el Real Club Celta, el proyecto de Rafa Benítez, el Real Club Celta como un único proyecto donde somos unos grandes afortunados como club de tener a dos personas de gran peso, de gran valor en el fútbol, con un club con una trayectoria, con un recorrido en el fútbol europeo, con una ambición, con unas ganas y con una ilusión de un crecimiento a corto o medio plazo. Entonces, para eso es importante todas las reuniones que estamos teniendo, todos, el club, Luis, Rafa, de la mano, todo consensuado, para que ese proyecto tenga esa solidez, esa ambición y esa ilusión que, bueno, que creo que ya se respira, por lo menos internamente, y que queremos transmitir al exterior. Lógicamente, entiendo vuestra inquietud la tenemos nosotros, queremos que lleguen fichajes, queremos que tengamos ya la forma, la estructura, queremos ver nosotros como vosotros ese 11, ese futuro 11, ese banquillo, esos cambios, pero sí os pido esa paciencia necesaria para que los pasos que demos sean firmes y nos ayuden a que, bueno, esa ilusión que tenemos ahora mismo se os pueda transmitir tanto a vosotros como a la afición. Al final, yo creo que la afición ya tiene esa ilusión, está empezando con esa ilusión, ese himno que creo que nos ha empapado a todos. Yo llevo 1 año y medio aquí en Vigo y os puedo garantizar, hablo en mi nombre, hablo en el nombre de Luis, porque es la realidad, cómo nos empapó ese himno que nos envolvió, nos transmitió tantas cosas. Entonces, bueno, estamos con una ilusión muy grande de intentar, dentro de la dificultad, el poder transmitiros a vosotros un proyecto Real Club Celta ambicioso en este año tan bonito del centenario. Entonces, nuestro foco y nuestra ilusión es eso, intentar que Rafa se impregne lo más rápido posible de este proyecto Celta para que haya un único proyecto que nos ilusione a todos. Sí, la última por mi parte. Acabas de hablar, Juan Carlos, de filosofía. La filosofía del club es cantera. Hoy vimos cómo Javi Domínguez y Hugo Álvarez se incorporaban a los entrenamientos del primer equipo. Hay más futbolistas con ficha del B en dinámica del primer equipo, pero también se ha ido Alfredo Merino, que funcionaba de alguna manera como director deportivo de la base. ¿Qué planes hay para la cantera? ¿Creéis que será suficiente con los jugadores que ascienden del Gran Peña o también vais a tener que acudir al mercado para cubrir las ausencias de jugadores como Iker Losada o Sergio García? Sí, bueno, es otro de los grandes cambios que ha surgido, pero que, bueno, el club tenía ya una infraestructura formada, creada, con Alex, con Edu y con Michel. Nos hemos apoyado en ellos. Yo he estado durante todo el año pasado en contacto tanto con Alfredo como con Carlos, al igual que con ellos tres, y ahora pues bueno, vamos a seguir trabajando en esa línea, en esa dirección. Ya se está trabajando, tanto Michel como ellos dos están de la mano de Claudio, trabajando en posibles refuerzos. La filosofía del club sigue siendo la misma, sigue siendo intacta. Rafa desde el primer momento, desde el primer contacto se le dijo. No voy a descubrir yo que Rafa es un tío de cantera. Rafa es un tío que le gusta trabajar con gente joven. Empezó trabajando con algunos de los chicos de la cantera. Hoy se incorporan 2. Rafa va a estar trabajando con ellos asiduamente, quiere conocerlos. Nos ha pedido tiempo para tener reuniones tanto con Claudio como con ellos 3. Son muchos cambios, tanto como para Rafa como para todo el club. Entonces, bueno, hay que ir poquito a poco, hay que, sobre todo, intentar dar pasos firmes, no equivocarnos o equivocarnos lo menos posible. Siempre que nos equivoquemos será pensando en el proyecto del club, tanto de cantera como del primer equipo. El año pasado se dio un paso muy grande para fusionar esa distancia que podía haber con el fútbol base o con la cantera, con el B como con el primer equipo. Se dio un paso muy grande, se unificaron criterios, se creció un poquito. Este año estamos en ese paso también. También hay que intentar dar pasos firmes.
al final, por desgracia, hay jugadores, como tú has comentado, de Iker, que bueno, que por circunstancias salen, porque bueno, pues quieren crecer, quieren ver salir fuera del club, pero el club lo sigue teniendo claro. Para el club es muy importante la cantera, quiere que sigan creciendo. Rafa lo dijo en su presentación, le gusta trabajar con la gente de abajo, pero no le gusta regalar camisetas. Le gusta que el jugador que llegue preparado, llegue formado, y en esas estamos. Él ya tiene informes de los jugadores, ya los está viendo, está trabajando, pero bueno, hay que ir poquito a poco, hay que asentar buenas bases para que los jugadores que vengan de abajo también estén a gusto y tengan esa oportunidad que Rafa le va a dar. O sea que en ese sentido podéis estar muy tranquilos, que Rafa entiende la filosofía del club, el club se la ha transmitido a Rafa, y la idea clara es hacer un único proyecto que se llame Real Club Celta. Una última pregunta que nos están reclamando abajo. Vale, yo quería cerrar preguntándote, sobre todo ahora en el vestuario, que se ha ido el eterno capitán, que se ha ido Hugo Mallo, dos cosas a raíz de eso. Una es cómo se va a afrontar esa situación en la que el capitán lleva siendo un montón de años Hugo, y otra, si al final ese lateral derecho se va a intentar reforzar o vamos a estar tranquilos con Kevin y con Mingueza en este caso. Bueno, la salida de Hugo para nosotros es una salida difícil por todo lo que representa para el club. Al final él también demandaba esa salida o ese cambio. Yo personalmente le estoy muy agradecido porque desde el primer día, tanto a Luis como a mí, nos acogió, nos abrió el vestuario, nos abrió su persona. Y bueno, para mí el trabajar día a día con él, en lo bueno y en lo malo, en las dificultades que surgieron, para mí ha sido un honor y un auténtico privilegio. Lógicamente deja un vacío muy grande, pero a la vez ese vacío que deja, gracias a lo que él dejó, esa construcción que él hizo, la forma de acoger a la gente que llegaba nueva, pues nos permite, él dejó ese pozo en el vestuario, que ahora pues lo han heredado gente como pues Unai, Óscar Mingueza, gente que venía como nuevas, que ha asumido esa responsabilidad en cierta medida, con ese saber hacer que tenía Hugo. Sigue habiendo gente con ese saber estar, que a lo mejor estaban en un segundo plano. Yago no voy a descubrir lo que es, sin ser el capitán el año pasado, era el capitán también. Kevin, que nadie lo menciona nunca, es otro de los capitanes que tiene ese peso, que tiene esa personalidad, que tiene ese segundo plano, o el estar lejos de la luz, que al final está dentro del vestuario y ayuda mucho. Y otros muchos que han llegado nuevos y tienen esa personalidad, tienen esa capacidad. También hay que tener en cuenta la llegada de Rafa, la opinión de Rafa también tiene mucho peso dentro del vestuario, y eso nos va a ayudar a, que ese vestuario, que puede parecer huérfano en cierta medida con la salida de Hugo, pues deje de tener esa situación. Y bueno, al final yo creo que lo importante es crear un buen proyecto. Veo a la gente súper ilusionada, súper implicada, con muchas ganas, entrenan con unas ganas, con una ilusión de que llegue, lo ha mencionado Carles, están deseando que llegue el inicio de temporada para empezar a competir. Entonces, bueno, vamos a tener esa confianza, esa seguridad. Al final, dentro del vestuario, ellos hay una cosa que es el capitán y hay otra cosa que es ser líderes. Ellos se marcan sus capitanes, sus líderes, y eso nos da seguridad, nos da confianza para que el proyecto arranque con muchas ganas. Muchas gracias. Gracias.